para nosotros. A la vez, pues una tristeza porque también nos van a dejar por ahí. Muy bien, entonces, ustedes ya saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Las clases que tenemos son clases que duran un mes por bimestre. Dentro de lo que es el mes, al menos respecto a lo que es mi curso matemática, pues vamos a llevar 2 fines de semana respecto a los temas, o más bien vamos a trabajar 2 fines de semana los temas de lo que concierne matemática. Y los siguientes fines de semana, 2 fines de semana, vamos a hablar de lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, por ahí no queremos que ningún tema se vaya sin haberlo hablado, ¿sí? Muy bien, entonces, también ya ustedes tienen conocimiento que lo único que se entrega a la institución es el desarrollo de los exámenes. Eso es todo. No se estén dando el afán de poder estar transcribiendo todo el módulo. No es necesario. Solamente va a ser revisado las preguntas de los exámenes. Eso es todo. Muy bien, entonces también recordarles, porque ya ustedes tienen conocimiento que todas las clases son grabadas. Si ustedes quizás desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a estas clases, también tenemos clases que se encuentran aparte, clases grabadas netamente que se encuentran en plataforma. Entonces, imagínense por ahí, yo creo que con toda la ayuda, con todas esas facilidades, no va a haber ninguna dificultad, ninguna inconveniencia y sobre todo ninguna justificación como para no poder presentar esos exámenes a tiempo. Estamos a un pasito de poder culminar el nivel secundario. Entonces, ánimo, vamos para adelante, que nada nos detenga este proceso de nuestro nivel secundario. Muy bien, entonces, también si por ahí después de las clases quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personalizados, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Sí, entonces como institución, siempre nosotros estamos pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Muy bien, entonces yo agradeciéndoles por la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, por ahí tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar este nivel secundario. Imagínense con todas las facilidades en un tan corto tiempo, pues yo creo que no hay otro lugar mejor. Entonces, invitemos lo que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. ¿Sí? Muy bien, entonces, ya ustedes tienen el horario. Todos los domingos por este mes tenemos una cita de 5 a 6 de la tarde. Yo creo que con el curso más bonito, que es el curso de matemática. Entonces, la sugerencia es que ustedes cuenten con su módulo, ya sea quizás algunos de forma virtual, lo tienen en el celular, quizás algunos se han dado, lo han impreso por ahí, lo tienen en forma física, pero el objetivo es que ustedes también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inconveniencia, ¿por qué no? Cualquier sugerencia, por favor, con mucha confianza. Yo encantadísima de poder escucharlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera clase de este segundo bimestre de este curso tan bonito que es el curso de matemática. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Se ve excelente, gracias. Muy bien, entonces, que conmigo vamos a llevar el curso más bonito, que es el curso de matemática. Nuestros temas del día de hoy son ecuaciones de segundo grado y también vamos a hablar de los cuadriláteros. Me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder ayudarlos. A veces cuando nosotros hablamos de matemáticas, espero que no pase con este grupo, a muchos decimos, yo peleado con las matemáticas, decimos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de trabajarles de una forma sencilla, de una forma en la que ustedes puedan, sobre todo, entender estos temas. Si por ahí tienen una duda, por favor, no tengan temor en preguntar. Sí, hay que equivocarnos. Equivocarse es bueno. Es bueno. La persona que se equivoca y sobre todo aquella que sale de esa equivocación, sale de dudas, pues es aquella persona, aquel estudiante que aprende más. Entonces, no tengamos miedo, por favor, a preguntar. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema
de lo que vienen a ser las ecuaciones de segundo grado. A veces cuando nosotros trabajamos, mencionamos ecuaciones de segundo grado, muchos estudiantes dicen, profesora, yo estoy quinto año de secundaria, se equivocó, ¿cómo es que me va a enseñar ecuaciones de segundo grado? Eso es para segundo grado. Pero sin embargo no está, no lleva el nombre porque se trabaja en ese grado. Si no lleva el nombre, pues por otra situación, por otra cosa. Pero antes de entrar netamente a lo que es nuestro tema del día de hoy, que son ecuaciones de segundo grado, voy a recordarles fácilmente lo que viene a ser una ecuación en sí. Una ecuación en sí, cuando solamente nos hablan de ecuaciones, o quizás en algunos casos, en algunos textos lo vayan a encontrar como ecuaciones de primer grado, también algunos lo dicen. Pero no es porque se trabaje en el primer grado, sino vamos a definir primero lo que es ecuaciones. A ver, anteriormente voy a suponer que esto es una balanza. Quizás muchos me van a decir, profesor, eso es en su tiempo, esa balanza. Hoy en día ya no es efectivamente, estas balanzas ya no se ven hoy en día, pero vamos a suponer y vamos a trabajar con ello. Yo creo que para que me puedan entender un poquito más. Es una balanza que tiene doble platillo, ¿sí? Doble platillo. Entonces, ahorita está vacía. Los platillos están vacíos. Pero por ahí imagínense que yo en uno de los platillos lleno, supongamos por acá tengo 2 kilos de azúcar, por decir, y también por acá yo lleno 7 kilos de arroz, por decir. Esto es azúcar y esto es arroz, ¿cierto? Y en el otro platillo yo solamente lleno, por decir, 3 kilos de... a ver, ¿qué lleno? 3 kilos de fideo, por decir. Vamos a trabajar con lo que son abarrotes. Fideo. Así como está, con esas cantidades en los platillos, pues mi balanza no va a estar así equitativa, no va a estar tranquilito sentado ahí, ¿cierto? Mi balanza más bien lo que va a estar es inclinado a donde hay más peso. Entonces esta balanza está para acá y el otro platillo no va a estar ahí, el otro platillo subió para acá porque tiene menos peso. Entonces acá se encuentra el 3 kilos, ¿cierto? Porque en el otro platillo yo tengo más peso, es hacia donde se va a inclinar esta balanza. Cuanto hay más peso, pues ahí está inclinada. Entonces lo que yo deseo saber es, ¿por qué mi balanza está así? En primer lugar me pregunto, ¿por qué mi balanza está así? Porque no tiene la misma cantidad de peso, ¿cierto? Porque no tiene la misma cantidad de peso. Es aquí donde me tengo que preguntar y decir, ¿y cuánto tengo que agregarlo a este platillo? Porque yo deseo que esta balanza esté equitativa, esté con el mismo peso. Entonces, quizás muchos de ustedes dicen, efectivamente, como en el otro tengo 9 kilos, en el otro solamente tengo 3. Quizás muchos de ustedes ya lo sacaron y dicen, pero ahí le falta 6 kilos para que esa balanza esté así. Cosa que es correcto. Pero ¿cómo yo lo hallo? Mediante ecuaciones. Mediante ecuaciones yo digo, ¿y cuánto le falta a este platillo para que esta balanza esté equitativa? Entonces, en el platillo menor yo tengo 3 que no sé cuánto le voy a agregar, pero mi objetivo es conseguir los 2 kilos más los 7 kilos. Entonces digo, 3 más X yo no puedo sumar. Uno es un número y uno es una letra. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo trabajo? 2 más 7 es 9. Cada quien con su semejante. El 3 se sobreentiende que es positivo, pasa al otro lado negativo. Y 9 menos 3, lo que le falta a este platillo son los 6 kilos. Es una ecuación. Una ecuación es una igualdad. Encontrar el valor para que cumpla la igualdad. Y esta es una ecuación de primer grado. ¿Pero por qué dice que es de primer grado? Es una ecuación de primer grado porque mi X, es decir, mi variable, está solito ahí. ¿Pero cómo que solito? Es decir, que solamente tiene de exponente a la unidad, 1. Por eso es una ecuación de primer grado, porque tiene de exponente al 1. Pero como el 1 se sobreentiende, el 1 ya no se pone, simplemente ponemos 3 más X. Pero debemos entender que ese X
tiene de exponente a la unidad. Por eso es una ecuación de primer grado. Y una ecuación es una igualdad. Es una igualdad. Encontrar el valor para que cumpla la igualdad. Y ahora sí, si nosotros ponemos los 6 kilos, tú tienes 9 kilos acá y tú tienes 9 kilos acá. Y esta balanza se va a poner estática, equitativa. ¿Cierto? Entonces eso es ecuación de primer grado. Una ecuación netamente y ecuación de primer grado. Pero nuestro trabajo del día de hoy es ecuación de segundo grado. ¿Por qué se le llama ecuación de segundo grado? Vuelvo a repetir, no es porque se trabaja en el segundo grado de primaria ni en el segundo grado de secundaria. Se llama ecuación cuadrática, quizás en algunos casos lo van a encontrar con esa denominación, ecuaciones cuadráticas, o en algunos textos lo van a encontrar como ecuaciones de segundo grado, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué se les llama así? Porque ahora tu X ya no va a tener de 1 de exponente, ahora tu X va a tener al 2 de exponente. Ecuaciones cuadráticas o ecuación de segundo grado, porque tu exponente es 2. Por eso se refiere a ecuaciones de segundo grado. Cuando nosotros hablamos de una ecuación de segundo grado, ecuación de segundo grado, siempre va a tener la forma de acá. AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Siempre vamos a trabajar con esta forma. A, B, C son números, son coeficientes de lo que vienen a ser nuestra variable. A es un número, representa cualquier número. B es otro número y C es otro número. No siempre vamos a encontrar quizás con los signos positivos. Los signos pueden variar, puede ser positivo, negativo, positivo, puede ser negativo, dependiendo de los ejercicios que nosotros tengamos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para resolver una ecuación cuadrática es nuestra variable. Nuestra variable, en primer lugar, siempre tiene que estar igualado a 0. Todo lo traemos a la parte izquierda del 0. Todo. Y todo está igualado a 0. Vamos a ordenarlo. Supongamos a veces en los ejercicios que nosotros desarrollamos no están quizás ordenado como debería estar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es visualizar el orden de esa ecuación. ¿Y cómo debe estar ordenado? En primer lugar, debe estar el X al cuadrado. Eso debe estar en primero. El segundo debe estar el X solito, que se sobreentiende, ojo, que tiene un 1 de exponente. Y en el tercero debe estar el número solo, que se sobreentiende que tiene al X también, pero el X a la 0. Y como todo número elevado a la 0, toda variable elevado a la 0 es 1, X a la 0 es igual a 1, y si nosotros multiplicamos C por 1 es C. Por eso que el tercer término es el término independiente. Se queda solito con la cantidad numérica. Pero si a ti te preguntan, ¿y dónde está X? Entonces tú dices, bueno, acá está el X, pero el X está con exponente 0. Y toda variable, todo número elevado a la 0, el valor es 1. Y C por 1, eso es C. Entonces, cuando tú vas a resolver ecuaciones cuadráticas, esto es lo primero que tienes que darte cuenta, que debe estar en este orden. Primero, el X al cuadrado. Luego, el X que se sobreentiende que tiene de exponente a la unidad. Y luego, solito nuestro número, que se llama el término independiente. Una vez que nosotros tengamos esta forma ya establecida, ya tenemos ordenada nuestra ecuación, ¿de qué manera resolvemos las ecuaciones cuadráticas? Cuando nosotros, o más bien para resolver ecuaciones cuadráticas, hay varias formas. Hay varias formas para su resolución. Pero, sin embargo, vamos a trabajar dos de ellas que son las más sencillas y las más usadas sobre todo. Tenemos acá, por decir un ejemplo, fíjense, 4x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0. Profesora, y si el 3 hubiese estado acá, tú lo llevas al otro lado con signo cambiado, pero siempre debe estar igualado a 0.
Entonces, fíjense la forma. Primero es la x al cuadrado, luego el x y luego está el término independiente, solito. Pero se sobreentiende que ahí está el x a la 0. X a la 0 es 1 y 3 por 1 es 3. Entonces, para ya no estar trabajando demasiado, simplemente lo ponemos el término independiente, que eso es 3. Esta primera forma de resolución se llama el aspa simple. Mediante el aspa. Vamos a resolver ecuaciones cuadráticas mediante el aspa. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? En nosotros poder trabajar, voy a trabajar otro ejemplo que es más pequeño para que me puedan comprender. Y luego entramos a este ejemplo que tenemos acá. Imagínense, a mí me dicen, por decir, x al cuadrado menos 4x menos 5 es igual a 0. Tú debes entender algo, que como tu exponente es 2, por eso es cuadrática, por eso es de segundo grado, tú vas a tener dos resultados. Tú vas a tener dos resultados. Pero ¿cómo en un ejercicio voy a tener dos resultados? Sí, vas a tener dos respuestas en ecuaciones cuadráticas. Por eso es al cuadrado, es 2. ¿Y cómo resuelvo este ejercicio? Vamos a resolverlo mediante el aspa. ¿Y qué te dice el aspa? El aspa te dice, tú tienes que trabajar con los extremos. Una vez que tu ecuación esté ordenada correctamente en forma descendente, tienes que trabajar con los extremos. ¿Pero cómo así? Claro, tú vas a trabajar x al cuadrado y vas a trabajar menos 5. Con ellos vas a trabajar. Entonces lo que te vas a preguntar es, ¿y de qué manera puedo descomponer x al cuadrado? Y la única forma de descomponer el x al cuadrado es x por x. X por x es x al cuadrado. Sigue siendo x al cuadrado, solamente lo estoy descomponiendo de otra manera. El 5, ¿de qué forma, de qué manera puedo descomponer? La única manera que puedes descomponer 5 es 5 por 1. Mejor dicho, dos números multiplicados que te den 5. Y eso es 5 por 1 o puede ser 1 por 5. Eso es lo único, porque no hay otras cantidades que te den 5. Si tú hubieses tenido 6 por decir, tendríamos un poco más de trabajo. Porque el 6 es 2 por 3. Puedes poner 3 por 2. Puedes poner 6 por 1 o puedes poner 1 por 6. Tienes más opciones. Porque todas ellas multiplicadas me siguen dando 6. Pero nuestro ejercicio es el 5. Entonces 5, la única manera de descomponer es 5 por 1. Lo voy a poner ahí. Muy bien. ¿Y qué hace ahora? Lo que yo tengo que encontrar con esta descomposición es esto del medio. Esto es lo que tengo que buscar. Y yo digo, bueno, acá tengo un signo negativo, entonces voy a trabajarlo así, menos por más. Leyes de signo. Menos por más es menos, 5 por 1 es 5. Todo ok. Hasta ahí supuestamente está bien. Entonces vamos a comprobar. ¿Y cómo lo va a comprobar? Haciendo una multiplicación en aspa. Por eso recibe el nombre, el aspa. Entonces digo, x por 1 es un x, le voy a poner positivo. X por 5, es negativo, es menos 5x. Nosotros sabemos que los signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 5 menos 1 es 4x. Y fíjense, 4x es lo mismo a 4x. Cuando nosotros encontramos que cumple mediante el aspa, el valor central, el valor del medio, pues nuestro resultado es correcto. La forma de cómo hemos descompuesto es correcto. Entonces vamos a tomar nuestros resultados. ¿Y de qué manera vas a tomar tu resultado? De una forma lineal. Juntamos esto con esto y juntamos esto con esto. Entonces tú dices que x menos 5, eso es una respuesta, y el otro tienes x más 1. Y a ambos lo igualamos a 0. Repartimos el 0 para cada uno. X menos 5 es igual a 0. Y tenemos que x más 1 es igual a 0. Y de acá es donde salen nuestros resultados. X1, respuesta 1. Yo a x no le puedo restar 5, ¿cierto? Esto es letra y esto es número. Imagínense, ¿cómo a una letra le vas a quitar un número? El 5 está negativo, pasa al otro lado positivo. Más 5. Y la respuesta 2 a x, ¿cómo le puedo sumar 1? No le puedes sumar.
Está con más, pasa con menos 1. Y acá tenemos los dos resultados de esa ecuación cuadrática. Una de las respuestas es 5 y la otra respuesta es menos 1. Entonces, eso es la forma de nosotros poder resolver mediante el aspa. Imagínense acá, en este ejemplo desarrollado que tenemos, nos dice 4x al cuadrado menos 7x más 3 es igual a 0. Lo vamos a trabajar por el aspa. Vamos a tener que descomponer los extremos. En el 4 se pudo haber descompuesto también 2 por 2, porque 2 por 2 también da 4. Pero cuando nosotros hacemos la multiplicación en aspa de 2 por 2, no nos va a cumplir. No cumple. Imagínense si fuera 2 por 2. El 3, la única manera de descomponer es 3 por 1. Si nosotros multiplicamos en aspa, tendríamos acá 2x porque es 4x al cuadrado. Entonces tendríamos 2x por menos 1 es menos 2x. Estoy trabajando con el 2. Si fuera 2, 2x por menos 3 es 2 por 3 menos 6x. Y si nosotros sumamos, signos iguales se suman, 6 más 2, esto nos daría menos 8x, cosa que yo no estoy buscando menos 8x. Lo que se tiene que encontrar es menos 7x. Entonces, por ende, el 2 queda descartado. Queda descartado. Entonces, la única forma de nosotros poder descomponer y encontrar el 7x es 4 por 1. Pero no lo veo el 1. Tú tienes que entender que cuando solamente ves la variable, significa que tiene el 1 adelante. 4 por 1 es 4x por x es x al cuadrado, 4x al cuadrado. Y el otro lado tenemos descomponiendo el 3, 3 por 1. ¿Y por qué menos por menos? Porque menos por menos es más. No cambia. Simplemente estoy cambiando la forma de escribir, pero sigue siendo los mismos valores. Y con esto sí me va a cumplir. 4x por 1 menos 4x, porque el 1 es negativo. Un x por 3 es menos 3x. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 4 más 3, 7x. Fíjense, menos 7x y por acá tenemos menos 7x. Cumple, cumple. Entonces, para su resultado tomamos en forma directa, en forma horizontal. 4x menos 3 y x más 1, menos 1 igual a 0. Separamos ambos. 4x menos 3 es igual a 0. Y por acá también separamos x menos 1 es igual a 0. A 4x yo no le puedo restar 3. Entonces digo 4x, el 3 pasa al otro lado, sería positivo. Ya no sería menos 3, sería solamente más 3. Entonces de acá tengo que x1, respuesta 1 va a ser igual 3. El 4 que está multiplicando baja dividiendo. 3 cuartos. Y mi respuesta 2 va a ser a x no le puedo restar 1. El 1 que está negativo pasa positivo. 1 más 1. Por lo tanto, tengo los dos resultados. Entonces la forma, cuando nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas, siempre el objetivo es desarrollarlo mediante el aspa. Es la forma más fácil. Pero lamentablemente no todos los ejercicios se pueden resolver mediante el aspa. Y si por ahí tú encuentras, o más bien tú no encuentras la descomposición de los números que te den el aspa, que te cumpla con el aspa, tenemos nuestra fórmula general. Con esta fórmula tú resuelves cualquier ejercicio de ecuaciones cuadráticas. La fórmula es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac, todo dividido entre 2a. Y quizás muchos de ustedes se están preguntando, ¿y ahí de dónde salen las dos respuestas? Aquí están las dos respuestas. Una de las respuestas va a ser con el signo positivo y la otra respuesta va a ser con el signo negativo. ¿Y qué es B? ¿Y qué es A? ¿Qué es C? Imaginemos que no tengamos, por decir, un ejercicio. Tengo 3x al cuadrado, supongamos, más 2x más 5, igual a 0. Es una ecuación cuadrática, pero lo voy a resolver mediante la fórmula general. Lo primero que tú tienes que hacer es identificar quién es A, quién es B y quién es C. Por un lado, esto se trabaja solamente con números. Esto es A, esto es B y esto es C.
Ya tienes A, ya tienes B, ya tienes C. Vamos a reemplazar. Menos B, menos 2. Más menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado. B es 2, 2 al cuadrado. Menos 4 veces AC. 4 veces A. 4 veces A. A es 3 y C es 5. Y todo esto dividido entre 2A. 2 multiplicado por 3. Fíjense, todos son números. Entonces acá nosotros tenemos menos 2 más menos la raíz cuadrada. A ver, tenemos la raíz cuadrada. Me parece que acá vamos a tener un poquito de, a ver. Tenemos la raíz cuadrada, pero ¿raíz cuadrada de qué? Vamos a trabajarlo, 2 al cuadrado es 4. A ver, un ratito, por favor, algo se movió acá. No hay nada para ir. Ya está. Muy bien, entonces, vamos a resolver acá. Cuando nosotros tenemos 2 al cuadrado sería 4, ¿cierto? 4 menos. Lo que nosotros tenemos acá sería 4 por 3, 12, o más bien multiplicamos 4 por 5 es 20. 20 por 3, eso es 60. Eso es 60. 20 por 3, eso nos da 60. Y lo que nosotros vamos a tener abajo sería 2 por 3, 6. Menos 2, más menos la raíz cuadrada. Tenemos acá 4 menos 60, eso sería menos 56. Menos 56. Y en este caso, este ejercicio lo hemos planteado mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos lo que son las leyes de signo de la radicación, raíz, una raíz, cuando tenemos raíz, nosotros debemos entender que cuando tenemos un índice que es un número par, por decir es un número par, y lo que nosotros tenemos adentro que sea un número negativo, simplemente esto no existe. Esto no existe. ¿Sí? Esto no existe. Vamos a cambiarlo de signo ahí para que nos pueda cumplir lo que es la operación. No le vamos a poner acá negativo, positivo, perdón, más bien vamos a ponerle negativo. Vamos a ponerle negativo para que nos dé una raíz exacta. A ver, tendríamos acá 56. De todas maneras, no nos va a salir una raíz exacta, pero sí vamos a tener resultado. Entonces, si nosotros multiplicamos acá, vamos a tener el 5, lo cambiamos es menos. Y si multiplicamos menos por menos, acá es más, ¿cierto? Ahí es más, ahí sí cumple. Ahí sí cumple. Porque cuando tú tienes un índice que es un número par, tienes un radicando que es negativo, eso no existe. Tiene respuesta, pero en los números más no tiene respuesta para los números reales. Entonces, ahora sí multiplicamos, 4 por 5 es 20, pero el 5 es negativo, entonces multiplicamos menos por menos, eso se hace más. 4 por 5 es 20, 20 por 3 nos da 60. Y si nosotros sumamos 60 más 4, ese resultado sería 64, entre 6, entre 6. Lo que tenemos acá es menos 2 más menos. La raíz cuadrada de 64 es exacta, porque es 8. 8 por 8, 64. Entre 6. Entre 6. Entonces ahora voy a sacar resultados. Digo, mi respuesta 1 va a ser igual menos 2, primero con el signo positivo, entre 6. Y mi respuesta 2 va a ser igual menos 2, ahora con el signo negativo, menos 8, menos 6 sería, ¿verdad? Menos 6. Y esto sería, a ver, acá también me estoy confundiendo. A ver, mucha emoción, mucha emoción. No es 6, no es 6. Lo que estoy trabajando es el 8. A veces trabajarlo un poquito, como no tengo mucho espacio, esto estoy trabajando por si acaso. Estoy separando el signo nada más. Menos 2 más 8 entre 6. Y para el otro lado tendría menos 2 menos 8 entre 6. ¿Cierto? Entonces lo que tengo acá es x1 es igual, signos diferentes se restan, 8 menos 2 es 6, signo del mayor sería positivo,
entre 6. Y la respuesta 1 sería 6 entre 6, 1. Eso sería mi resultado 1. Y para mi respuesta 2, signos iguales se suman 8 más 2, 10, pero sería negativo entre 6. Y 10 entre 6 me va a dar un número quizás, no es que quizás me va a dar un número decimal de respuesta. Entonces lo voy a dejar en fracción, pero eso sí, lo voy a reducir la fracción. Estos números tienen mitad de 5 y mitad de 6 es 3. Entonces mi respuesta 2, lo más pequeño es menos 5 tercios. Y ahí quedan mis dos resultados. La primera respuesta es 1 y la segunda respuesta es menos 5 tercios. Entonces, eso es la forma de nosotros poder desarrollar esta ecuación cuadrática mediante la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac. Súper sencillo de poder trabajar. ¿Sí? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac entre 2a. Lo primero que tienes que hacer es identificar quién es a, quién es b, quién es c. ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Una vez que lo has identificado, simplemente reemplazas y prácticamente trabajas solamente con números. Acá ya no aparece variables, solamente con números. ¿Y de dónde salen tus dos resultados? De los signos positivo o negativo. Un resultado va a ser cuando trabajas con el positivo y el otro resultado va a ser cuando trabajas con el negativo. Y de esa manera, tú vas a encontrar los dos resultados. Muy bien. Entonces, eso es nuestro primer tema, lo que vienen a ser las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que vienen a ser los cuadriláteros. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, pues debemos entender que estas son figuras de 4 lados. Y a veces cuando decimos figuras de 4 lados, muchos dicen, no, ¡ay! El cuadrado y está el rectángulo. Claro, el cuadrado y el rectángulo son cuadriláteros, pero no solamente son ellos. Cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, cuadriláteros son todas las figuras de 4 lados. Cualquier figura que tiene 4 lados. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. ¿Qué es polígono? Polígono es figura cerrada que tiene lados. Quizás tú por ahí encuentras la palabra polígonos. Polígono significa figura cerrada, pero que tiene lados. Profesor, ¿el círculo es un polígono? No es un polígono. ¿Por qué? Porque no tiene lados. Porque no tiene lados. Toda figura que tiene lados, el triángulo es un polígono, porque tiene lados. Y de hecho, el triángulo es el primer polígono que tenemos. ¿Puedo tener por decir, una figura que tiene 5 lados? Claro. Esto es un polígono, es un pentágono, figura de 5 lados. Pero nuestro trabajo del día de hoy son netamente los cuadriláteros, figuras de 4 lados, polígonos que tienen 4 lados. Cualquier figura de 4 lados. No solamente está el cuadrado, no solamente está el rectángulo, tenemos al rombo, tenemos al romboide, tenemos al trapecio. Son cuadriláteros, polígonos de 4 lados. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, debemos entender que tenemos 2 clases de cuadriláteros. Cuadrilátero convexo y el cuadrilátero cóncavo. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Qué es el cuadrilátero convexo? Los cuadriláteros convexos son aquellos cuadriláteros, en primer lugar, que tienen sus ángulos menores a 180. Eso es una forma de reconocer. Los ángulos son estas aberturas, menores a 180. Pero la forma más sencilla de nosotros poder reconocer si mi cuadrilátero es convexo o mi cuadrilátero es cóncavo es trazando una línea. ¿Pero cómo así? Si tú tienes un cuadrilátero, trazas una línea en cualquier sentido, si al momento de haber trazado esta línea solamente toca en 2 puntos a tu figura, eso es un cuadrilátero convexo. Eso es un cuadrilátero convexo. Cuando solamente cuando solamente se une en 2 puntos. Pero ¿qué pasa cuando es un cuadrilátero cóncavo?
Si nosotros trazamos una línea, bueno, en este sentido toca en 2 puntos. Pero ¿qué pasa si yo trazo en este sentido la línea? Acá toca en 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Por lo tanto, este es un cuadrilátero cóncavo. A la vez tiene un ángulo acá que es mayor que 180 grados, mayor a los 180. Entonces, de esa manera nosotros podemos diferenciar qué tipo de cuadrilátero es, convexo o es un cuadrilátero cóncavo. Acá tenemos la definición de cada uno de ellos. Ya sabemos, cuadrilátero es el polígono que tiene 4 lados. Tenemos el cuadrilátero cóncavo cuando posee un ángulo, dice, interno mayor que 180. Acá está, mayor que 180. O cuando se traza una recta sobre él y la recta se corta en más de 2 lados. Trazamos una recta en este caso y acá mi recta toca a mi cuadrilátero en 4 puntos. Por lo tanto, esto es un cóncavo. Pero ¿qué pasa cuando son convexos? Es convexo cuando los 4 ángulos internos son menores a 180. Esos 4 ángulos que son internos son menores a 180. O cuando trazamos una recta sobre él de cualquier sentido, solamente lo va a cortar en 2 puntos. O solamente se va a tocar con el cuadrilátero en 2 puntos. Por lo tanto, esto es un convexo. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, tenemos los elementos de los cuadriláteros. Todo cuadrilátero tiene vértice. ¿Qué son los vértices? Son las esquinas. Son las esquinas donde se unen 2 lados. Y un cuadrilátero, como tiene 4 lados, va a tener 4 vértices. Siempre, siempre. Cuadrilátero tiene 4 vértices. Todo cuadrilátero tiene 4 lados. 4 lados, por eso es figura de 4 lados. En todo cuadrilátero nosotros podemos trazar 2 diagonales. ¿Y qué son diagonales? Son las líneas que unen 2 puntos que no estén consecutivos, que no sean seguidos. Acá tenemos una diagonal y acá tenemos otra diagonal. En un cuadrilátero, si yo tengo por decir un cuadrado por acá, solamente puedo trazar 2 diagonales. Esto es diagonal y esto es diagonal. Diagonales unen 2 esquinas, pero las esquinas tienen que ser que no estén seguidas, porque si son esquinas seguidas, pues esto ya es un lado de mi cuadrado. Entonces, estas líneas son las diagonales y en un cuadrilátero solamente va a haber 2 diagonales, no hay más. Tenemos los ángulos internos. Cuando nos referimos a ángulos, ángulos son aberturas. Todos tenemos una mesa, por decir. Las esquinas de nuestras mesas, esa esquina es la unión de un lado y del otro lado. Esta abertura que se formó en la unión de mi mesa para la esquina, esto es un ángulo. Esto es un ángulo. Tengo la otra esquina, esto es otro ángulo. Esto es otro ángulo y esto es otro ángulo. Por cierto, son ángulos internos porque están dentro. Y en un cuadrilátero, como tengo 4 esquinas, tengo 4 vértices, tengo 4 lados, pues voy a tener 4 ángulos internos. En todo cuadrilátero vamos a tener ángulos externos, es decir, exteriores. A veces muchos estudiantes piensan, exteriores, por acá le pongo entonces. Cuando nosotros denotamos los ángulos, por si acaso, vamos a utilizar las letras griegas. Vamos a utilizar el alfa, vamos a utilizar el beta, vamos a utilizar el teta, etcétera, ¿sí? Omega, delta, hay muchas letras griegas y mayormente se trabaja con esas letras griegas. Entonces, me dicen ángulo exterior. Hay muchos estudiantes que, yo por acá le puedo poner, por decir, le pongo la X al ángulo exterior. No, tú no lo puedes poner en cualquier lugar, ese ángulo exterior. Ese ángulo exterior, si bien es cierto, recibe el nombre de exterior porque va a estar fuera de tu figura, pero tú no lo puedes ubicar en cualquier lado. Lo que tú lo vas a ubicar es haciendo crecer uno de los lados, prolongando un lado. Si yo prolongo, por decir, este lado, acá tengo un ángulo exterior. Si yo prolongo, por decir, este lado, acá tengo otro ángulo exterior. Entonces, en un cuadrilátero también voy a tener 4 ángulos exteriores. 4 ángulos exteriores. Entonces, son los elementos del cuadrilátero: vértice, lado, diagonal,
ángulo interno y ángulo externo. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, debemos entender que los cuadriláteros se clasifican en dos, solamente en dos. Los cuadriláteros paralelogramos y los cuadriláteros trapezoides. Cuando nosotros hablamos de la palabra paralelogramo, ¿qué son las rectas paralelas? Se dice que dos rectas son paralelas cuando siempre van a mantener esta distancia. Imagínate, yo tengo una recta L1, por decir acá, y tengo una recta L2. Y como son rectas, yo les digo, ustedes hagan crecer esas rectas hasta donde la imaginación ya no llegue. Infinito. Esas rectas van a crecer, pero siempre manteniendo esta distancia. Siempre. En ningún lado se van a juntar. No va a haber jamás un punto de unión. Si tú haces crecer a la derecha y tú haces crecer a la izquierda, estas rectas crecen, pero manteniendo esa distancia. Esa distancia jamás se va a cortar, salvo que tú, pues, la recta ya no sea recta, o si no lo bajas ahí, lo subes al otro lado. Pero si tú mantienes esa recta, jamás de los jamases por los siglos de los siglos, amén, se van a unir esas dos rectas. A eso se les llama paralelas. Dos rectas son paralelas, aquellas rectas que siempre van a mantener una distancia entre ellas. Jamás de los jamases se van a unir. ¿Y qué tiene que ver con los cuadriláteros? Tiene mucho que ver. Imagínense, yo tengo dos rectas paralelas en forma horizontal. Tengo dos rectas paralelas en forma vertical. ¿Y qué figura se armó? El cuadrado. Imagínense, tengo dos rectas paralelas en forma horizontal, un poquito más largas. Tengo dos rectas paralelas en forma vertical. ¿Qué figura se armó? El rectángulo. Imagínense, tengo dos rectas paralelas en forma diagonal, de derecha a izquierda. Tengo dos rectas paralelas en forma diagonal, de izquierda a derecha. ¿Qué figura se armó? El rombo. Tengo dos rectas paralelas en forma horizontal. Tengo dos rectas paralelas en forma diagonal. ¿Qué figura se armó? El romboide. ¿Por qué se les llama paralelogramos? Porque sus lados son paralelos. Estos cuatro cuadriláteros están hechos en base a rectas paralelas. Por eso son los cuadriláteros paralelogramos. Su propio nombre lo dice, paralelos. Estas figuras están formadas en base a rectas paralelas. Pero ¿qué pasa con el trapecio? El trapecio es un cuadrilátero, pero el trapecio no tiene sus cuatro lados paralelos, solamente tiene dos. Tengo dos rectas paralelas en forma horizontal y tengo dos rectas que no son paralelas. Este es el trapecio. Por eso es que el trapecio no está dentro de los paralelogramos, porque para que estén dentro de los paralelogramos, sus cuatro lados deben ser paralelos. En cambio, el trapecio solamente tiene dos paralelos, los que están en forma horizontal. Porque fíjense, los que no son paralelos se van a juntar. Si yo hago crecer esta recta, por decir, y si yo hago crecer esta recta, por decir, tienen un punto de unión. Se van a juntar, en algún momento se van a tener que juntar. Por eso no son paralelos. En cambio, si tú haces crecer esto de acá, y si tú haces crecer esto de acá, eso crece al infinito, menos infinito, más infinito, pero siempre manteniendo esa distancia. Entonces, por eso es que los trapecios no están dentro de lo que son los cuadriláteros paralelogramos. Vamos a profundizar un poquito más y vamos a hablar de los trapecios. Trapecios. Ya sabemos que no son paralelogramos. ¿Qué dice un trapecio? Son figuras geométricas constituidas por cuatro lados. Claro que sí, por eso es cuadrilátero. Tiene dos lados paralelos y otros dos que no lo son. Claro. Sus lados paralelos son los que están en forma horizontal.
Y sus lados no paralelos, bueno, otro está en forma diagonal y el otro también está en forma diagonal. Ahí está el trapecio. Los lados paralelos, dice, se llaman base. Ah, los que son paralelos. Siempre esto va a ser más pequeño y lo vamos a denotar con una B minúscula. ¿Qué significa? Significa la base menor. Base menor. Base menor. Y esta grande, que es la otra paralela, se denota con la B mayúscula. Y esto significa base mayor. Base menor y base mayor. Qué bonito, mira, con solamente minúscula, mayúscula, por ahí nosotros ya conocemos. Y si yo quiero saber cuánto es la distancia entre las bases, esto es altura, ¿verdad? Si yo ahorita me imagino que ustedes por ahí están en la casa, dentro de la casa, y yo les digo, ¿cuánto mide tu cuarto, por decir? ¿Qué haces? Mides del techo abajo. Y cuando tú mides, no mides inclinado, no mides, no sé, con curvas, ¿cierto? No mides. Si yo me quiero medir, por decir, ¿cómo me mido? Derechita, ¿verdad? Ponte derechita. Ya, pues ya, me estoy midiendo. Entonces, cuando nosotros vamos a medir altura, siempre tiene que llegar en forma perpendicular, 90 grados, porque estoy midiendo de forma recta. Entonces, esto es altura. Entonces, nosotros, dentro de lo que es el trapecio, tengo base mayor, tengo base menor y puedo tener también lo que es mi altura. ¿Qué más puedes tener? Es cuadrilátero. Recuerda que todo cuadrilátero tiene 2 diagonales. Entonces, yo puedo trazar diagonales acá. ¿Y cuántas diagonales? Es cuadrilátero. Solamente tiene 2 diagonales. Uno acá y uno acá. Ahí están mis diagonales. Eso es trapecio. Eso es trapecio. Cuando nosotros hablamos de trapecio, tenemos clases de trapecio, dice, tenemos 3 clases. Trapecio isósceles, trapecio rectángulo, el trapecio escaleno. ¿Y qué se diferencia? ¿Qué es cada una de ellas? Se le llama trapecio isósceles en primer lugar porque sus 2 lados que no son paralelos miden igual, son iguales. Es decir, sabemos que esto es base menor, esto es base mayor. Cuando son trapecios isósceles, este lado es igual a este lado. Si esto mide 5 centímetros, por decir, esto mide 5 centímetros. Sus 2 lados que no son paralelos son iguales. Eso es el trapecio isósceles. ¿Qué es el trapecio rectángulo? El trapecio rectángulo se llama trapecio rectángulo porque uno de los lados no paralelos cumple 2 funciones. ¿Pero cómo así? Claro. Este lado, por decir, que no es el lado paralelo, porque los lados paralelos son los de acá, cumple la función de altura y cumple la función de lado. ¿Y por qué se le dice rectángulo? Porque llega en forma recta, formando un ángulo de 90 grados. Eso es el trapecio rectángulo. Y el trapecio escaleno es aquel trapecio que tiene sus lados no paralelos que miden diferente, con diferente medida. Con diferente medida. Entonces son las 3 clases de trapecio, isósceles, rectángulo y el escaleno. Tenemos acá los elementos del trapecio, ya sabemos, tenemos base mayor, tenemos base menor y la distancia entre las bases, eso es altura. Y la altura ya saben que siempre tiene que llegar en forma perpendicular, es decir, midiendo 90 grados ese ángulo. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, acá tenemos el trapecio rectángulo. ¿Por qué se le llama? Porque tiene un lado que cumple también la función de altura, llega en forma recta, derechita. Eso es el rectángulo. Isósceles, porque sus 2 lados que no son paralelos tienen igual medida, miden igual. Trapecio escaleno, porque sus 2 lados que no son paralelos tienen diferente medida. Por eso él es el escaleno. Rectángulo, isósceles y el escaleno. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, esto cumple 2 funciones, o más bien dentro de lo que son los trapecios tenemos 2 propiedades súper importantes respecto a los trapecios.
Dos propiedades súper importantes. Tenemos trapecio. En ambos trapecios, la base mayor está representada por la B y la base menor está representada por la A. Si nosotros tenemos trapecios, ubicamos el punto medio de los lados que no son paralelos. Ojo, que no son paralelos esos lados. Ubicamos el centro en cada lado. Nosotros unimos mediante una línea, mediante un segmento, esos puntos. Esta M se llama mediana porque estamos uniendo los medios de los lados no paralelos. Y obviamente, como este es el punto medio, este lado de acá, pues es igual a este lado de acá, porque lo hemos dividido en dos partes. Si todo este lado valía, por decir, 20 centímetros, esto se dividió en 10, 10, porque has ubicado el centro de ese lado. Lo mismo acá. Ubicamos el centro de este lado y lo hemos dividido en dos partes iguales. Pero lo que nosotros queremos conocer es cuánto es la distancia de estos puntos. Y esto se llama mediana. ¿Cómo se halla la mediana en un trapecio? Pues la mediana es muy fácil de hallar. Entonces digo, M de mediana simplemente va a ser igual a la suma de mis bases. Base menor más base mayor dividido entre 2. Imaginemos que la base menor, por decir, mida 4 centímetros. La base mayor, supongamos que mida, por decir, 12 centímetros. Y lo que me piden es hallar la mediana. Entonces, lo único que tengo que sumar es 12 más 4, 13, 14, 15, 16. 16 entre 2, esa mediana es 8 centímetros. Esa mediana es 8 centímetros. Entonces, si a ustedes le piden hallar la mediana en un trapecio, sumen sus bases, base menor más base mayor o base mayor más base menor, porque recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma, pero siempre es la división entre 2. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un trapecio? Tenemos base menor, tenemos base mayor, y ahora lo que trazamos son dos diagonales. Trazamos las dos diagonales en el trapecio. Ubicamos nuevamente el centro en cada lado no paralelo y unimos esos centros. Ahí tenemos mediana. Todo lo que está de rosado es mediana. Pero yo no quiero hallar mediana. En esta ocasión, yo solo quiero saber cuánto es la distancia entre las diagonales. Solamente quiero hallar este pedacito de acá. Distancia entre diagonales. Entonces, ¿qué te dice el trapecio? Es muy sencillo. Esa distancia, como en este caso está representada por una N, simplemente va a ser igual. Tu base mayor, ahora sí, base mayor menos tu base menor dividido entre 2. Es casi parecido, casi parecido. Si tu base mayor hubiese sido 12 centímetros, tu base menor es 4 centímetros, te piden hallar la distancia entre las diagonales. Entonces tú simplemente dices N es igual 12 menos 4 entre 2. 12 menos 4 es 8 y 8 entre 2, eso es 4. Por lo tanto, la distancia entre diagonales es de 4 centímetros. Y eso sería el resultado. Entonces son las propiedades fundamentales en el trapecio. ¿Cómo hallo mediana? Punto medio de los lados no paralelos, la unión, la suma de las bases entre 2. Si yo en el trapecio trazo diagonales, las dos diagonales, y quiero hallar la distancia de esa diagonal, base mayor menos base menor dividido entre 2. Y con eso nosotros conocemos dicha distancia. Muy bien, el que no nos perdona y no nos espera es el tiempo. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Todo claro, Miss. Excelente. Me parece que no hay duda, me parece que no hay inconveniencias, pero de todas maneras recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, se les presentan las inconveniencias, cuenten con nuestros números de celulares, por favor, que nosotros encantadísimo de poder ayudarlos, ¿sí? Entonces, con eso estamos finalizando nuestra primera clase de este segundo bimestre.
Espero que las clases hayan estado de su agrado, espero que las clases se haya comprendido sobre todo, eso es lo que nosotros queremos. Pero nuevamente recordarles cualquier duda, cualquier inconveniencia, por favor, simplemente nos los hacen saber. ¿Sí? Nosotros encantadísimos de ayudarlo. Con esto yo me despido deseándoles que tengan bueno domingo, se nos terminó una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Igualmente, Miss, chao. Bye, Muchas bye. gracias. Hasta luego, hasta luego.